Descubre la palabra. Dios transforma tu vida. Siempre es un gozo estar en estas conferencias, es un privilegio, ¿verdad que sí, hermanos? Y que Dios nos dé gracia. Por favor, ahora subir el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, por favor. 2 Timoteo, capítulo 2. Quisiera leer versículos 1, versículos 8, ¿sí? Disculpe, hermano, ¿qué horas debo terminar? 10:25. 10:25. 10:25. Okay. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, todos juntos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, exhortar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufre penalidades hasta prisiones, modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presta a todos juntos. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Quiero hablar sobre el tema, las exigencias del ministerio. Las exigencias del ministerio. Te doy gracias, mi Dios, por el privilegio de servirte. Gracias, Señor, te doy por este grupo de varones que asisten a siervos tuyos. Ellos igual son siervos tuyos. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por permitirme tener parte en esta enseñanza. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Se pueden sentar, hermanos. Antes de comenzar la Iglesia Bíblica Bautista aquí en San Luis Potosí, tuve el gozo de ser pastor asistente por 3 años y medio. Y créeme que tengo mucho respeto por asistentes de pastor. Muchos piensan que el ser asistente es ser menos. No, hermano, el siervo es el mayor. El siervo es el mayor. Tengo asistentes conmigo que tienen más de 23, 24 años sirviendo conmigo. Y ellos pudieran salir a hacer cosas grandes por Dios. Pero Dios los ha guiado a trabajar conmigo para que juntos logremos aún más por Dios que ellos solos y yo solo. Porque no se trata no se trata, hermanos, de uno, se trata de Él. No se trata de mi ministerio, se trata de la obra de Dios. Entonces hay que tener un concepto correcto en cuanto al servir. Y no se trata de un personaje, se trata de Él, hermanos. ¿Sí? Y bueno, hermanos, doy gracias a Dios por los hermanos que a mí me asisten. La obra de Dios que se está haciendo en San Luis Potosí no se pudiera lograr si no tengo gente, varones de Dios que me apoyan y que son mis consiervos, ¿sí? Y que juntos estamos trabajando para la gracia, para la gloria de Dios, para la extensión del Evangelio aquí y en todo el mundo. Y doy gracias a Dios por estos varones que son de gran bendición en mi vida. Pero quiero compartir con ustedes, hermanos, unas verdades que hace un tiempo Dios me enseñó de este pasaje que para mí han sido de gran bendición para mi vida como siervo de Dios. El apóstol Pablo, en su última carta, unos días, semanas, máximo meses antes de morir, le escribe a Timoteo, un joven que él incluyó en su equipo misionero, un siervo que le apoyó en muchas obras, un siervo que el apóstol Pablo entrenó y fue para Pablo una tremenda bendición. Y para mí es muy interesante que Pablo, antes de morir, no le escribe a una iglesia, le escribe a un siervo de Dios, entendiendo que ya él estaba listo para
ser sacrificado y que la obra de Dios necesita a buenos siervos para que siga adelante la obra de Dios. Sí. Tengo ya 32 años aquí en México pastoreando la Iglesia Bíblica Baptista. Hemos tenido parte en preparar a muchos siervos de Dios y ahora más que nunca veo la importancia de preparar la siguiente generación. Sí. Y estaba ayer predicándole aquí a los jóvenes y di gracias a Dios porque hay esperanza para México. Jóvenes que aman a Dios, que entreguen sus vidas a servir a Dios y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en México, hermanos. Pero quiero compartir, hermanos, a ustedes lo que Pablo le enseñó a Pablo para ser un buen ministro, para ser un fiel siervo, para ser un buen soldado de Jesucristo. Que para mí son exigencias del ministerio. En primer lugar, note conmigo ahí, hermanos, en el versículo 2. Lo que ha sido mediante muchos testigos, esto encarga a hombres, que dice, fieles, que son idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, ¿cómo es necesario que haya hombres fieles? Allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, note lo que dijo aquí el escritor, en Proverbios capítulo 20, en el versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad. Ahora, la palabra verdad allí, en la palabra original, se puede traducir fiel o fieles. O sea, la palabra se traduce fieles o verdad. Y en español, muchas de las veces que la palabra en Proverbios, en Salmos, cuando habla de hombre de verdad, está hablando de hombres fieles. Pero hombre de verdad, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hermanos, y francamente, hermanos, los hombres que son fieles son pocos. En la semana pasada hice un estudio de hombres fieles y se lo enseñé a varones de nuestra iglesia. Y hermanos, hombres de verdad, o hombres que sean fieles porque son hombres íntegros y honestos con ellos mismos, con Dios y con otros. Hombres que son fieles a Dios y también son fieles a otros. Hombres que son de palabra, hombres que, hermanos, son diligentes, hombres que hacen la voluntad de Dios fielmente. Y hermanos, ¿cómo necesitamos a siervos, hermanos, fieles? Mire, como pastor, cuando hay varones que trabajan conmigo que no me tengo que preocupar nunca, porque sé que van a estar allí. Sé, mira, hermanos, ¿sabes algo interesante acerca del ministerio? 70% del ministerio es simplemente estar donde debe de estar. Es la verdad, hermano, estar donde debes de estar y hacer lo que debes de hacer. Estarás si estás donde debes de estar. Y hermanos queridos, necesitamos nosotros ser fieles. Cuando Cristo venga, hallará a hombres fieles. Hombres que son fieles a la doctrina, fieles a sus esposas, fieles a la iglesia local, fieles a caminar con Dios, fieles a convicciones, fieles a la fe, fieles a predicar el evangelio, fieles a ganar almas, fieles a hermanos, fielmente exponer este sagrado libro. ¿Cómo hace falta hombres fieles, hermanos? Y es una exigencia del ministerio. Si vas a ser un siervo fiel, si vas a ser un buen siervo, debes de ser un siervo fiel. Hace 2 años que falleció ya, como año y medio que falleció el hermano Daniel Garlic. Están honrando aquí hombres que en el pasado, en esos últimos 2-3 años, han partido con el Señor. Y el hermano Garlic, 2 semanas antes de irse al cielo, me llamó por teléfono. Me pidió unos favores que estoy tratando de cumplir con lo que él me pidió hacer. Pero me dijo, Luis, éramos amigos. Me dijo, Luis, termina bien. Termina bien. Y me lo está diciendo un varón que terminó bien. Que terminó bien.
Oh, hermanos, cómo necesitamos hombres que terminen bien su carrera. Hombres fieles. Pero sigamos adelante, hermanos. Otra exigencia del ministerio. Dice ahí en el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, otra exigencia del ministerio es estar dispuesto a pasar por aflicciones, estar dispuesto a pagar un precio por servir a Dios. Vivimos una generación, hermanos, que todo lo quiere fácil, todo, sí. Y cada día la gente es más indolente, es la verdad, y más atenta, sí, porque quieren todo fácil. Y hermanos, necesitamos ser varones de Dios que aprenden a pelear la buena batalla. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos queridos, estamos en una guerra espiritual. Y más que nunca, hermanos, y lo estoy viendo ya llegar muy pronto, que, hermanos, vamos a ser confrontados y vamos a ser también, hermanos, creo yo, hermanos, perseguidos por nuestra fe, por lo que creemos en cuanto al matrimonio, lo que creemos en cuanto a la moralidad, lo que creemos en cuanto a la mujer, lo que creemos en cuanto al género, hermanos, que nosotros como siervos de Dios tenemos que estar dispuestos a pararnos por la verdad y estar dispuestos a pagar un precio, pero también, hermanos, dispuestos a ayunar, dispuestos a ser atacado, a ser criticado, a las presiones. Hermanos, debemos estar combatiendo por la fe del evangelio, dispuestos a pagar un precio. Miren conmigo, hermanos, allí en el libro de 2 de Corintios, favor, el capítulo 6. Hermanos, como siervos de Dios tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Es una exigencia del ministerio. Note aquí lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, los recomendamos en todo como ministros de Dios, y qué privilegio, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, como armas, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, como bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, los siervos de Dios, hermanos, peleamos una batalla por servir a Dios, pagamos un precio por servir a Dios, hermanos, y estamos dispuestos a seguir pagándolo, hermanos, porque todo siervo de Dios debe de entender que está en guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, y hay que con esas armas de justicia pelear la buena batalla y estar dispuesto a pasar por aflicciones. Es un requisito, es una exigencia del ministerio. Pero sigamos adelante, hermanos. Miren conmigo allí en el libro de 2 de Timoteo, favor, el capítulo 2. En el versículo 3. Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Otra exigencia del ministerio es: recuerda que eres llamado al ministerio.
Y como siervo de Dios, no te enredas con las cosas de esta vida. Eres llamado a servir al Señor de señores y servirlo con todo lo que eres. Servirlo, hermano querido, con todo lo que Dios te ha dado. Un siervo de Dios no debe de estar enredado en placeres, en negocios, en dinero. Ahora, yo entiendo, hermanos, que hay siervos de Dios que para comenzar una obra, o la obra está creciendo y trabaja secularmente para poder proveer para tu familia. Eso lo respeto mucho. Eso lo respeto mucho. Pero hermanos, un siervo de Dios no debe de estar enredado en redes sociales que hacen perder el tiempo. Hermano, mira, yo tengo Face, pero en los últimos 3 meses lo he abierto una vez. Yo tengo WhatsApp, pero es para el ministerio. Hermanos, estaba leyendo una estadística hace poco que la mayoría el promedio de tiempo que gente pasa en este celular son como de 5 a 6 horas por día en redes sociales, viendo YouTube, mandando mensajes, chats, etcétera, etcétera. Y en esa manera, fíjense, hermanos, si pasan 6 horas al día en ese celular, si viven 70 años, habrán pasado 9 años de su vida en estas redes. Y dice, qué desperdicio. Qué desperdicio. Sí. Hermanos, ahora, las redes hay que usarlas para predicar el evangelio. Claro, para mandar enseñanzas, claro que sí, hay que usarlas, hay que usarlas bien. ¿Me está escuchando, hermanos? Pero ni un siervo de Dios está involucrado, hermanos, enredado en cosas que le roban el tiempo, le quitan de lo más importante. Hermanos, el siervo de Dios está dedicado a caminar con Dios, está dedicado a predicar el evangelio, está dedicado a servir a otros, está dedicado a preparar, está dedicado a administrar la obra de Dios y entregarse de lleno. No se enreda en aquello que que le roba, hermanos, de hacer la obra de Dios. Hermanos, necesitamos entender que Dios nos ha llamado a servirle a Él. Eres apartado para el evangelio, eres aprobado por Dios y te ha confiado el evangelio. Por lo tanto, hermanos, no te enredes en aquello que te saca de aquello para lo cual Dios te ha llamado. Sea amistades, sea deportes, sea redes de comunicación, sea negocios. No, hermano, mi vida entera está dedicada a lo que Él me ha confiado, el ministerio. Y te entregas a ese ministerio, hermanos, de todo corazón. Hermanos, y sabes que ustedes que son asistentes, ustedes deben entender, sí, están sirviendo a su pastor porque lo están sirviendo, son un brazo, una extensión de su brazo. Claro que sí, pero recuerda que a quien sirves es al Señor. Amén. Y debes de entregar todo a Él, a la iglesia y también a tu pastor. ¿Están conmigo, hermanos? Otra exigencia del ministerio allí en 2 Timoteo 2. Ninguno que milita, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, un siervo de Dios, otra exigencia es que vive y sirve solo para agradar al Señor. Vive y sirve solo para agradar al Señor. Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos queridos, como hombres, es muy fácil, hermanos, buscar esto. Buscar quedar bien con otros. Ayer estaba leyendo cuando Pablo estaba en Listra y cuando él sanó a ese paralítico y lo quisieron adorar como adorarles y ofrecerles sacrificios.
y cómo él y Bernabé corrieron, hermanos, y entre la gente se aventaron. No, somos como ustedes, seres humanos. O sea, no, dijo, no, por favor, no nos den gloria, no nos honren, no nos adoren. Ellos, aún Pablo, hermanos, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Estaba pensando, ese debe ser el corazón de un siervo de Dios, que nunca busca nada más que agradarle y traerle gloria a su Dios, hermano querido. Recuerdo una noche, un sábado en la noche, domingo en la madrugada, que no podía dormir porque había yo decidido renunciar a la iglesia ese domingo. Esto ya hace unos años, cuando nuestra familia estaba pasando por un tiempo muy difícil. Mis hijos se habían apartado de Dios. Yo no me sentía digno de pastorear. De hecho, yo había ofrecido mi renuncia una vez a la iglesia y la iglesia no la quiso aceptar. Pero después de meses sentía que no podía seguir adelante. No quería traer reproche al testimonio del Señor y su palabra, y no quería lastimar a nuestra iglesia. Y estaba muy quebrantado. Ay, hermano, disculpe. Estaba muy quebrantado porque estaba pensando que ya era el ministerio aquí en San Luis Potosí. Como a las 3:30 de la mañana, mi esposa baja de la recámara y dijo, ¿qué te pasa, Luis? No puedes dormir. Y Karen, es que no puedo más. Ya no puedo más. Con la carga, con el dolor y no puedo yo seguir ministrando en una iglesia cuando mis hijos andan mal. Y mi esposa se hincó conmigo, oramos un tiempo y en ese momento de oración Dios me habló, hermanos, nos habló a los dos. Y dije, mira, Karen, estoy muy triste, pero ¿sabes qué? Tenemos al Señor, nos tenemos tú y yo. Alabado sea Dios, todo va a estar bien. Le dije a Karen, mira Karen, si dejo esta iglesia, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a seguir sirviendo a Dios en algún lugar. Pero esa madrugada, hermanos, algo pasó en mi corazón. Entendí que Dios a mí no me necesita. Y que la obra es de Él. Amén. Y si solo yo vivo para Él, estoy con Él bien, y soy el esposo que debo de ser a mi esposa, y el padre que debo de ser, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Me fui a dormir y dormí unas cuantas horas, y cuando desperté esa mañana para leer mi Biblia un ratito antes de ir a la iglesia, el Señor me mostró que no quería que renunciara. Dios me quitó esa carga de renunciar y quiero que sepan que hoy en día mi hija Raquel ahora sirve con nosotros y Dios lo está usando grandemente. Y mi hijo Aarón está con Cristo. Pero, bueno, hermanos, pero es que, hermanos, nuestra vida debe de ser entregada solo para agradarle a Él. A Él. Pero sigamos adelante, hermanos. Otra exigencia del ministerio. Dice ahí en el versículo 5, fíjense, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora aquí el apóstol Pablo, en aplicación a lo que está enseñando, usa algunos ejemplos aquí de un atleta o un corredor. Dice, fíjense bien, hermanos, lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí el énfasis está, hermanos, en que ese atleta, él lleva a cabo su carrera, pero lo lleva a cabo legítimamente para poder calificar, para poder terminar bien su carrera. Entonces, hermanos, aquí lo que quiero decirles esto es que otra exigencia del ministerio es que hagamos la obra conforme a la voluntad de Dios. El atleta que lucha legítimamente, conforme a las reglas, para no ser eliminado.
¿Está conmigo, hermano querido? Y Pablo lo expresa allí en Primera de Corintios 9, lo expresa él allí en el versículo 26. Dijo así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido orado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y que la palabra de Dios sea nuestra base de todo lo que hacemos en la obra de Dios. Que hagamos la obra de Dios conforme a la palabra de Dios. Nuestra filosofía de ministerio debe de ser la palabra de Dios, hermanos. Hay que hacer las cosas legítimamente conforme al diseño de Dios, hermanos. No buscar el pragmatismo, no, sino buscar hacer cosas como Él quiere que las haga, conforme a su voluntad. El ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento fue cuando David tenía el deseo de llevar el arca de Jehová a la casa de Dios, allá a su casa, allá a Jerusalén. Y la primera vez que fueron por el arca, no lo hicieron legítimamente. Por eso cuando Usa tocó el arca, cayó muerto. David entendió, no es que los levitas deben de cargar el arca de Jehová. Hermanos, hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, siempre conforme a este precioso libro, en nuestra música, en cómo ganamos almas, en cómo llevamos a cabo la gran comisión, en toda la palabra de Dios debe de ser nuestra base para luchar legítimamente como siervos de Dios. Es un requisito, hermanos, una exigencia del ministerio. Pero en segundo lugar, hermanos, versículo 7, favor. Aquí usa otro ejemplo. Ay, hermano, discúlpeme. Gracias. Dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí ahora usa el ejemplo de un trabajador del campo. Dice aquí, participa de los frutos. Para participar de frutos debe trabajar primero. Hermanos, debemos ser hombres que somos trabajadores. Hermanos, Dios no usa hombres flojos. No. Hombres que son diligentes. Hombres que son puntuales, hombres que cumplen con su trabajo como Dios quiere que se cumpla, hombres, hermanos, que no se les tiene que estar diciendo qué hacer. A mí me encanta cuando siervos que trabajan conmigo se adelantan, mire pastor, hay que hacer esto, ya hice esto, gloria a Dios por tu vida, amén, hermanos, qué bendición es. Están planeando y no se les tiene que decir todo lo que tienen que hacer, porque son diligentes, porque tienen visión, porque son trabajadores, hermanos queridos. El siervo de Dios, exigencia es que él sea un trabajador y deja los resultados, Dios. Fíjese lo que dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermanos queridos, sí, queremos ver fruto, queremos ver bendición, pero mi parte es orar, mi parte es planear, mi parte es trabajar, mi parte es estar haciendo la voluntad de Dios y los resultados son de Él, hermano querido. Ahora, hermanos, 5 minutos más, ¿verdad, pastor? Ok. Note conmigo, por favor, allí en el versículo 8. Dijo el apóstol, versículo 7, considero lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y lo dijo el apóstol Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, ¿qué es lo que nos motiva a cumplir con las exigencias del ministerio? ¿Qué es lo que nos motiva para ser soldados, buenos soldados de Jesucristo? Dijo Pablo aquí, versículo 9, en el cual sufre penalidades. Disculpe, hermanos. Versículo 8. Acuérdate de quién.
Hermanos, por causa de Cristo, debemos nosotros estar dispuestos a realizar las exigencias del ministerio. Por causa de Cristo. Número 2, por causa del Evangelio. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, por causa de Cristo, por causa del evangelio. Versículo 9, dijo Pablo, en el cual sufre penalidades, hablando del evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios que dice, por causa de Cristo, por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios. Luego dice versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Número 4, por otros, por la iglesia, por los hermanos. Entonces yo debo de estar dispuesto, hermanos, a cumplir con las exigencias del ministerio por causa de mi Señor, por causa del evangelio, por causa de la palabra, por causa de otros, la iglesia, los hermanos en Cristo. Es lo que me mantiene, hermanos, animado. Es para Él. Es para Él. El que me llamó. A quien un día voy a ver cara a cara. A quien un día le voy a dar cuentas. Y por causa del evangelio. Fue llamado, hermanos, para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y luego por amor a este precioso libro, hermanos, que tengo el privilegio de predicar. Y por causa de los hermanos, porque en Cristo murió, hermanos. Por eso pago un precio. Por eso me esfuerzo a cumplir con las exigencias del ministerio. Y termino con esto, hermanos. Note versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, si voy a cumplir con las exigencias de ministerio y ser un buen soldado de Jesucristo, solo por su gracia. Ese poder de Dios, ese poder de Cristo que me lleva quiero que me escuches, a vivir arriba de las circunstancias, que me lleva a hacer más de lo que yo humanamente puedo hacer, que me lleva a extenderme, no con mis fuerzas, sino con su fuerza, con su gracia. Para, hermanos, hacer más por Dios de lo que humanamente hablando es posible hacer. Es lo que dijo Pablo en Romanos 15, que él, por la gracia de Cristo, hermanos, logró lo que logró. Hermanos, hizo cosas sobrenaturales. No era él, era la gracia de Dios. No puedo yo, hermanos, cumplir con esas exigencias y ser usado por Dios como debo ser usado, excepto su gracia. Esa influencia divina en mi vida, que me da el poder, el deseo y el poder para hacer su voluntad, que me lleva a hacer obras más allá de las que humanamente hablando tengo la capacidad de realizar. Y es hermoso, hermanos, poder ser usados por Dios y que no haya una explicación cuando alguien te ve y te conoce más que la gracia de Dios en tu vida. Por eso esfuérzate en gracia, crece en gracia, sirve con gracia, camina humildemente delante de tu Dios, crece en su conocimiento, crece en gracia para que sirvas con la gracia de Dios. No hay otra manera de servir. No lo hay. Padre, te doy gracias, Señor, por tu maravillosa gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos habla. Pido, mi Dios, que nosotros podamos, como buenos soldados tuyos, Señor, cumplir con los requisitos, con las exigencias del ministerio. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, muchas gracias por su atención y su tiempo. Que Dios les bendiga, hermano. Levantémonos y edifiquemos.